8:44 en este día martes 7 de junio de este año 2022. Es el momento de dar los buenos días y presentar el comentario de nuestro compañero Aníbal Díaz, el diputado de la capital. Buen día, hermano. Bueno, la verdad que un buen día en fe. Sí, un buen exacto. día en fe y en obediencia a Dios. Un buen día para todos ustedes. Un abrazo grande a nuestros hermanos en esta cabina de la Z101 y del gobierno de la mañana. Un abrazo grande a todo el equipo y a los hermanos de toda esta gran familia. Miren, que hoy más que un comentario, quiero pues compartir con nuestra audiencia del país y más allá todo lo que fue el momento vivido durante la trágica mañana y mediodía, tarde ya y noche de ayer. Una vez nos enteramos de cómo tristemente se produjo esta tragedia. Ayer partía el director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón Yayo, tenía que salir hacia Washington. Hoy se estaban celebrando varias actividades, entre esas una firma con la CBP, con las agencias aduanales de Estados Unidos, y de hecho una conferencia en una universidad también pautada para esta agenda. El propio ministro de Turismo, David Collado, ya estaba fuera para una presentación del país el jueves en Nueva York y todos sabemos que en la cumbre también el presidente iba. Es decir, que era un momento en el que todas las agendas estaban en función de actos como ese. Recibe Eduardo Sanz la llamada de que se produce un tiroteo en medio ambiente y lo que nos dicen es que estaba herido Orlando en ese momento. Cambiamos la ruta como era lógico y salimos hacia el Ministerio de Medio Ambiente, que queda en el mismo edificio, tanto turismo como medio ambiente. Había tanta confusión, se decía también de que había tragedia en el otro edificio. Bueno, llegamos rápidamente al área. Ya estaba Rita Abinader en el despacho de Orlando. Fue la primera persona fuera de la institución familiar y amigos de Orlando en llegar ahí. Y junto con Yayo y varios amigos más del entorno, todos gente de un lazo de muchos años con Orlando, Simon Freud entre esos, muchos amigos. Llegamos allá y bueno, en el área donde estuvo finalmente el cuerpo de Orlando, ahí pudimos entrar Yayo y yo. Y lo narro porque lo que se vivió ahí, señores, es un hecho de esas cosas que no deben repetirse. La seguridad del Ministerio de Medio Ambiente, que es una de las preguntas más grandes que la gente se hace. ¿Cómo esto ocurrió? Nos recuerda mucho la trágica muerte de Juan de los Santos. Muy parecido el evento. Esta persona era un conocido y amigo de mucha gente. Había trabajado en la actividad política por muchísimos años y había tenido, como otros, la idea de que llegar al gobierno era lo que para otros en la cabeza tenían, era sinónimo de llegar al poder por el poder. Tenía más de un año visitando a Orlando, hablándole de sus problemas económicos, de la necesidad de que el gobierno lo ayudara, de que Orlando lo ayudara. Había creado varias veces situaciones de negocios extrañas, promoviéndola que la podía resolver allá, y siempre se encontraba con un muro de frente, el muro de la realidad, en el cual está sustentado la gente honesta. Y Orlando, cada vez que él iba, le decía, todos los que estábamos aquí conocíamos a Orlando y sabemos que Orlando era un pacificador. La gente dice que era conciliador, pero Orlando iba más allá. Orlando era un hombre que pacificaba los entornos, que las crisis que se ponían en la mano de Orlando no solo era que se resolvían, sino que quedaban en paz, que la gente se iba resiliado, que la gente se iba desahogado. Tenía una capacidad de escuchar pasmosa. De hecho, por eso es que era tan utilizado para ese tipo de situaciones de crisis, porque su mayor virtud era la de escuchar, más que hablar era escuchar a la gente. Y bueno,
esta persona había tenido la idea de promover unos permisos y una serie de situaciones de las que tiene que ver el ministerio. Y evidentemente se encontraba con la negativa de Orlando y que además explicándole que las cosas eran diferentes, que hay una palabra que la voy a traer a colación, que todo el que la escucha sabe, que el que la dice no responde a esta época, que es una contrata. Yo quiero que me den una contrata. El que te dice eso sabe, te denuncia que no tiene la idea de lo que es el Estado de esta época. Porque ese era un término que se usaba en la época del presidente Balaguer en los 12 años. Una contrata, una obra para ayudar a una gente. Y todo el mundo sabe que eso no existe. Y se inventaba una serie de cosas, pero como ese hay muchos otros que pensaron que llegar al gobierno era ir a asaltar el gobierno. Y que lo que estamos detrás en una función pública o en el entorno de gente que toma decisiones, tenemos que ser ladrones obligados. Que hay que robar obligados y que hay que pactar con romper la tradición de costumbre y de ética que uno tiene. Y eso pasó con Orlando, no es otra cosa que no sea esa. Orlando, abrazando su don de gente, siempre lo recibía. Esa persona había tenido una discusión fuerte en el edificio, hacía un año, poco más, poco menos. Y el equipo de seguridad le había pedido a Orlando que no lo recibiera. Y el propio Orlandito, mi amigo y hermano Orlandito, le había pedido, papi, no lo recibas. Porque ya estaba en esa tesitura de violenta y de quejarse y de hablar y además de plantear cosas que la gente que lo escuchaba decía, no, pero este tipo está fuera de contexto. Se ha hablado mucho, Aníbal, de haber oralizado en un restaurante muy conocido amenazas precisamente hacia Orlando. Él, amenazas como tal, no era lo que había generado en sí, sino una narrativa. Voy a ir y voy a hacer esto. No. Él no decía, voy a matar a nadie. Él se quejaba de que no se estaba haciendo negocio, de que no se le estaba haciendo rico, de que no se estaba ayudando. Esa narrativa, señores, de gente que cree que estamos en otras épocas. Y la realidad es que fue dando señales de que no tenía el tino. Pero los que tenemos la capacidad de mediación, y yo hago un mea culpa con eso, siempre creemos que podemos convencer y siempre creemos que podemos disuadir. No, déjalo, que uno puede. No, ven. Ayer llegó al edificio, había ciertamente una reunión planteada con Carolina Mejía, ya estaba en el edificio el coronel Gómez, cuando esta persona había llegado, conversó con el asistente de Orlando, Jorge, abajo, en la recepción con Jacín. Jacín iba a llevar a un tema médico a su padre, que tiene cáncer, y le dice, mira, no te puedo atender, pero hablamos ahora. Y él sube, y no le expresó, obviamente, a Jacín no le hizo ver ninguna rabieta, ni mucho menos. Subió calmado, planificado. Sube y lo dejan entrar, y Orlando, como siempre, déjenlo pasar, que él es mi amigo. Porque era un hombre que recibía primero a todo el mundo y segundo recibía a ese tipo de gente con esas situaciones de crisis, porque entendía que él la manejaba y que él podía disuadirlo. Frente a Orlando lo que había, señor, era un cuadro de la Virgen. El que entró a ese despacho es un despacho modesto. El cuerpo de Orlando quedó tendido frente a ese escritorio. Orlando no hizo el más mínimo esfuerzo de defenderse de nada. Cuando alzó la voz, alguien dijo de llamar seguridad, y Orlando ahí también vuelve y dice, no, déjenlo, creyendo que el tipo lo que se va a desahogar. Y luego entonces que se escuchan los disparos. Ya en ese momento, la persona sale del edificio, que conocía bastante bien, y lo demás, pues, es todavía mucho más difícil de narrar. Llegamos al despacho a escasos minutos. Ya la policía tenía el control del perímetro, se tenía el control del área de afuera.
Llegó la magistrada Jenny Berenice y se hicieron cargo de toda la escena. Partieron hacia la iglesia, como ya se ha visto en algunos videos, y lograron concretar la entrega de este señor. Y un hecho que es todavía más horrible, señores. A Orlandito, a su hijo, quien le avisa es la hija del matador. Que lo llama y le dice: mi papá mató a tu papá. Entiendan, porque decidí contarlo, porque he escuchado cosas y uno no puede permitir, bajo ningún concepto, que maten 2 veces a una gente, y sobre todo a una persona que se dedicó toda su vida a ser un hombre de bien, un hombre noble, un hombre ético, conciliador, afable, decente sobre todas las cosas. Imagínese usted el dolor que hay en esa familia. El día antes Orlando estuvo en Valle Nuevo sembrando. El día anterior sembrando con sus manos, sembrando un árbol. Y cuando Orlandito recibe esa llamada, que no lo entiende lo que ella le está diciendo. Imagínense ustedes lo que fue el trayecto de Orlandito, que venía de guerra hasta llegar al edificio. Imagínense todo lo que vivió ese muchacho al llegar hasta ahí. Mi hermano Orlando. Doña Patricia, que estaba en el edificio ya, que ya había llegado, y que estaba toda la familia esperando que llegara Orlandito, Jorge, el diputado. De ahí pues se trasladó el cuerpo sin vida y finalmente ya a las 8 de la noche se recibió la visita del presidente de la República al hogar. La verdad que fue un momento muy duro. Todos nos retiramos del área para dejar que esa familia tuviera un momento de intimidad con su amigo, el presidente. Y escuchar a Orlandito contar todo eso. Escuchar a Orlandito decir quién le comunica a él esta tragedia. Escuchar a Orlandito decir: yo le había dicho a mi papá que se cuidara, que no lo recibiera. Escuchar todo eso no hace uno otra cosa que reflexionar todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos haciendo. Sin duda alguna que una parte importante de esta sociedad tiene que hacer una reflexión muy profunda. Lanzaron una serie de versiones totalmente absurdas, como absurda fue la muerte de Orlando. Y la reflexión mayor es a mucha gente que está en torno a quienes toman decisiones, a quienes tienen posiciones de poder. Señores, aquí no se trabajó para hacer rico a nadie. Aquí no se hizo una penitencia de años para llegar al poder, para asaltar a nadie, para darle contratos a nadie, para hacer rico a nadie. Aquí hay un tema grave con un deseo intrínseco de una parte importante de la sociedad que quiere ser rico al precio que sea y que quiere que uno se envuelva en ese afán de pactar y vender los escrúpulos y los principios para hacerlos ricos. Y a eso no se está obligado. Yo quiero darle un abrazo grande desde aquí a esa familia y a mi amigo Yayo, que juntos vimos esos últimos instantes de todo esto. Yayo era un hermano menor de Orlando. Trabajó en Indotel cuando él fue director. Fue a Francia, él y Sigmund Freud y Andrés Lugo, en gran medida auspiciado por el presidente Mejía y apoyado por Orlando, siendo ellos los 3 abogados de allá. Su oficina de abogados de staff legal la funda saliendo de Indotel. Es una historia de vida sumamente importante. Yo fui secretario de la Juventud y presidente de la Juventud en gran medida porque Orlando preservó mi espacio. Porque cuando me tocó discutirlo fue entre hijos de otros y yo era hijo de nadie. Y yo recuerdo cómo Orlando defendió mi espacio.